En este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta en el Evangelio el pasaje en el que el Señor es tentado en el desierto. Y precisamente la Iglesia nos recuerda que en esta Cuaresma nos asociamos al misterio de Jesucristo en el desierto. Los tres evangelios sinópticos narran este pasaje. Mateo y Lucas lo hacen con detalle, apuntando en cada una de las tres tentaciones, mientras que en el pasaje de Marcos no se detallan estas tentaciones. Vamos entonces a una breve reflexión sobre este pasaje. Vamos a empezar por decir que la escena tiene lugar en el desierto. El desierto que podríamos entender inicialmente como lugar físico, no se dice cuál desierto, pero se presume que era la depresión junto al Jordán al norte del Mar Muerto. Pero más allá del lugar físico, el desierto tiene en este caso un sentido teológico. Es que en efecto, en el pasado, tanto Moisés como Israel habían sido probados en el desierto y habían sucumbido, habían cedido a la tentación. Vemos efectivamente cómo el pueblo cuando siente hambre murmura, cómo cuando siente sed exige un milagro y cómo el pueblo en el desierto adora al becerro en lugar de Dios. Estas tentaciones que no fueron vencidas por el pueblo de Israel, ahora Jesús, digámosle el nuevo Moisés, va a vencer una a una estas tentaciones. Y es que el Señor vence estas tentaciones no como Dios, sino que lo hace como hombre, como nos enseña San León Magno. Y es por eso que las Escrituras nos van a decir que aquel que fue tentado es poderoso ahora para socorrer a los que somos tentados. También el mismo Señor nos va a decir, no teman porque yo he vencido al mundo. Y aquí el Señor se muestra vencedor de las tentaciones, no como Dios, sino como hombre, para demostrarnos también que nosotros, con su gracia, podemos vencer cuando somos tentados. Y es que de hecho las Escrituras van a resaltar que el Señor fue tentado en todo y se hizo semejante a los hombres en todo, aún en la tentación, pero menos en el pecado. De hecho, sobre este pasaje San Ambrosio va a hacer una analogía con el mismo Adán, entendiendo que Jesús, el nuevo Adán, da paso a la nueva humanidad. Adán, que del paraíso fue expulsado hacia el desierto, era el antitipo de Jesús que desde el desierto va hasta el paraíso. Y si bien los evangelistas nos narran tres tentaciones que vamos a mirar a continuación, lo cierto, como dice Santo Tomás de Aquino, es que el Señor venció toda tentación. Bien, en la primera tentación hay un detalle muy importante y es que se nos dice que Jesús sintió hambre. Que al sentir hambre entonces el tentador se le acerca y le va a decir, si en verdad eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Un erudito biblista, el jesuita Juan Maldonado, comentando este pasaje va a decir que en esta tentación se aprovecha cuando Jesús siente la necesidad humana del hambre y en palabras tal vez mejor entendidas podríamos decir que el tentador le dice, ya que eres hijo de Dios, no tienes por qué someterte a esta necesidad. Y ya que todo lo puedes y no tienes otra vía, no tienes otro camino en este momento, pues convierte estas piedras en pan. Me llama la atención de esta forma como lo presenta este biblista, el hecho de que la tentación entra de manera sutil y realmente lo que el tentador estaría haciendo aquí es darle un consejo aparentemente prudente porque en tal consejo subyace una intención desviada. Pongámonos a pensar por un momento en cuántas personas se han podido acercar a nosotros aparentemente con la intención de darnos un consejo, con la intención de acompañarnos, de expresarnos su solidaridad, pero realmente buscando simplemente un interés particular, tal vez enterarse de una situación para luego murmurar sobre ella. Pero no pensemos tanto en quienes lo hacen o lo han hecho respecto de nosotros. Pensemos más bien en si nosotros hemos ocupado el lugar de este tentador y con la misma astucia hemos intentado darle un consejo a alguien, hemos intentado mostrarle solidaridad a alguien, hemos tratado de acompañar a alguien supuestamente en una enfermedad, en un dolor, pero dentro de todo lo que subyace es el morbo de saber cómo se encuentra esa persona para luego comentarlo o para, si le acaece un mal, yo gozarme del mal de esa persona. ¿Cuántas cosas similares no hemos podido vivir acercándonos nosotros a alguien,
pero buscando dentro de todo un favor particular, llamando a alguien supuestamente para saber cómo está, cómo se encuentra, cómo está su familia, cómo están sus hijos, pero en el fondo no me interesan sus hijos, no me interesa cómo está, y simplemente lo que voy es a buscar un favor y un beneficio particular de esa persona por la que supuestamente estoy interesado. Los israelitas, cuando sintieron hambre, murmuraron, renegaron, e incluso Dios luego los sacia con pan, y luego de saciarlos con pan, igual reniegan. Mientras que Jesús con toda sabiduría va a responder que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay dos aspectos importantes. Primero, en que el tentador reconocía el poder del Hijo de Dios a través de la palabra. Di que esta piedra se convierta en pan. Sabe que la palabra de Dios transforma. Y aquí hay una primera enseñanza para nosotros, para precisamente dejarnos transformar por la palabra de Dios. Que el corazón de piedra con el que transitamos por esta vida sea transformado en un corazón de carne, sensible al toque de Dios y sensible a la necesidad de los hermanos. Y cuando Jesús hace esta cita de que no solo de pan vive el hombre, entendemos pan, como lo entendían los hebreos, como el sustento diario. Por tanto, entender que el verdadero sustento sea material, pero sobre todo el sustento del alma nos viene de Dios. Y es su palabra la que nos sostiene, la que nos instruye y la que es lámpara y luz a nuestros pasos. Luego el tentador va a llevar al Señor al pináculo del templo, dice el texto, y le va a decir que se lance desde allí. Va a usar ahora la palabra de Dios el tentador para por medio de la palabra persuadirlo, pero veamos cómo la palabra la tergiversa. Toma un salmo y le dice que si verdaderamente es el Hijo de Dios, salte del pináculo del templo y el Señor Dios mandará sus ángeles para que lo sostengan en sus palmas. Algunos autores como Remigio, entre otros, van a sostener que en el pináculo del templo algunos escribas y legisperitos predicaban desde lo alto y que entonces esto sería una especie de reto para que Jesús igual predicase desde lo alto y henchido por los aplausos de la multitud que aclamaban al doctor, el Señor se lanzase para que ante todos se viese el espectáculo de que los ángeles lo sostenían. Para algunos autores esta postura de Remigio no tiene el debido sustento porque los escribas predicaban desde el pórtico de Salomón. Esta tentación va a tener un detalle muy importante y es que este salmo habla del destino del justo, ¿no? Si la persona es justa, el Señor Dios guardará sus caminos. Como quien dice, si tú no solamente eres justo, sino que además eres el Hijo de Dios, no dejará que caigas. Y esta es una de las tentaciones en las que más cae el hombre de hoy. Porque entendemos que todo aquel que sirve al Señor, que se cree o que se sabe cristiano, no tolera episodios aparentemente negativos en la vida. Si es un hombre de Dios, ¿cómo es posible que le ocurra esto? ¿Cómo es posible que haya sido este hombre de Dios diagnosticado con cáncer? ¿Cómo es posible que este hombre de Dios haya muerto de COVID? Muy parecido a lo que se va a repetir en el Calvario cuando aquellos hombres le dicen al Señor, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios esté crucificado? Absurdo. ¿Cómo es posible que esa sea la suerte del justo? Hay ahí entonces una enseñanza de fondo y es que cuando miramos la vida en el sentido de que esta no acaba ni siquiera con la muerte, y que nuestra esperanza está puesta en la vida eterna, ningún padecimiento, mal, enfermedad e incluso la muerte va a tener la última palabra. Y es la razón por la que debemos entender que aún una enfermedad genera la cercanía del Señor aún más a esa persona enferma, la purificación del alma de esa persona y que en últimas la misericordia de Dios se derrama en mayor medida. Sin embargo, vemos que lo que hoy se enseña es la prosperidad y pareciera que todo aquel que cree en el Señor no puede pasar por situaciones difíciles o complejas de la vida, enfermedades, la pérdida de un ser querido, dificultades económicas, etc. Debemos entonces, con la ayuda del Señor y con el ejemplo del Señor, vencer esa tentación de creernos que somos tan santos y tan buenos que merecemos llevar una vida completamente ideal entendida desde nuestro capricho, desde nuestro antojo. En tal sentido, como el Señor respondió ante esa tentación, diciendo, también está escrito que no probarás al Señor tu Dios. Cada vez que decimos yo declaro que esa enfermedad se va, yo declaro que ese trabajo es mío, yo declaro
que esa casa será mía, yo declaro que ese automóvil será mío. Lo que estamos en esos momentos es probando al Señor, porque estamos asumiendo que nuestra voluntad se impone por encima de la voluntad de Dios. Así pues, con la humildad del Señor Jesús, que Él mismo nos los enseñó, deberíamos decir siempre: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y en la tercera tentación se nos dice que el Señor es llevado a un monte. No sabemos a cuál monte. Recordemos que el templo estaba sobre el monte de Moria y justamente de allí es llevado a un monte, es decir, a otro de los 6 montes adicionales sobre los que estaba fundada Jerusalén, y se le van a mostrar los reinos del mundo. No vamos a detallar tanto en lo que el tentador le dice al Señor, que a él le han sido dados esos reinos, sino que vamos a tomar aquí algunas palabras de Tertuliano, de Jerónimo de Estridón y del mismo San Ambrosio de Milán, cuando sostienen que ese llevar al monte es una especie de alegoría de la soberbia. Desde el monte nos situamos en una posición privilegiada donde vemos por encima de todos, donde el resto de las personas no están al alcance nuestro, donde nuestra postura es la correcta, donde nuestra visión del mundo es la verdadera, donde mi opinión estará siempre por encima de cualquier otra opinión, y embebidos entonces de tal soberbia llevamos una vida en la cual nos sentimos dueños del reino que imaginariamente hemos construido a nuestro paso, sintiéndonos reyes absolutos de nuestro entorno. De modo que el tentador le va a decir que esos reinos se los da si el Señor Jesucristo se postra y lo adora. La respuesta del Señor Jesús va a ser: está escrito que solo adorarás y servirás al Señor tu Dios. Por tanto, lo que el Señor Jesucristo aquí resalta es que la adoración solo a nuestro Dios. ¿Cuántas cosas no hemos puesto en lugar de Dios? Así como en el desierto, los israelitas, pese a que el Señor nuestro Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, se postran y adoran un Dios extraño. Así hoy nosotros, ¿cuántos dioses no ocupan el lugar que le corresponde a Dios? Me refiero al dinero, al placer, al deseo de poder. Y es que justamente Santo Tomás de Aquino va a decir que en estas 3 tentaciones está la materia de todos los pecados, refiriéndose al deleite de los placeres, al afán de gloria, al afán de poder. Cómo nos gusta ser aplaudidos, cómo nos gusta que nos destaquen, y así hoy cómo nos mueve la vanidad. Y efectivamente en el corazón hoy no es Dios quien tiene el lugar central en nuestra vida. Hoy hemos abierto el corazón a la vanidad, al materialismo, hemos abierto el corazón a la sensualidad. ¿Cuántos esclavos del sexo, la pornografía? ¿Cuántos casos vemos abusos de niños? No pasa un día viendo noticias sobre corrupción, sobre robo, sobre violencia, pero no se trata de mirar aquellas cosas que pueden resultar ajenas a nosotros y decir: es que son los que roban, es que son estos corruptos, sino también en nuestra vida, cuántas mentiras al día, cuántas situaciones de injusticia vivimos. E injusticia implica tener una camisa, unos zapatos en el armario que no me pongo, y cuánta gente en la calle viviendo sin poder abrigarse con una camisa, caminando descalzo porque no tiene un par de zapatos. Estoy siendo injusto porque no estoy compartiendo incluso aquello que me sobra. Pero qué bueno sería que de lo que tengo, de lo que necesito, de lo necesario, yo me pueda desprender y pueda compartirlo. Por eso algunos padres de la iglesia también han establecido que si el ayuno que en estos días se nos propone no va acompañado del llevarle al que necesita, prácticamente carecería de sentido. Y sería bueno mirar el capítulo 58 del profeta Isaías, donde se nos habla del verdadero ayuno, de cómo Dios rechaza ese ayuno que va acompañado de la injusticia. Es decir, el ayuno tendrá sentido y validez en la medida en que yo proceda con justicia, con caridad, con misericordia respecto de los demás. Allí el ayuno cobra su real sentido. Que en estos 40 días entonces nos unamos a este misterio de Jesús en el desierto y que podamos entonces vivir sabiendo que el Señor, que venció toda tentación, es poderoso para socorrernos cuando vivimos nosotros los momentos de tentaciones y los momentos de prueba. Que nos refugiemos, a ejemplo de Jesús, en la oración, que el ayuno nos sirva también para la templanza de nuestro ser y que la gracia del Señor nos impulse para vivir en la caridad y en la misericordia. Un feliz domingo para todos.